Ninguna nación de la tierra, por poderosa que sea, ha escapado al horror de la guerra. La muerte, la pérdida irremediable de personas que se amaban, la orfandad absoluta, la inevitable sensación de desamparo, la destrucción de lo más amado y sobre todo la imposibilidad de que los culpables respondan por sus crímenes, es decir, la impunidad, son dolores que se graban en el alma de los pueblos y son imposibles de borrar. No más secuestros, no más masacres, no más robo, no más corrupción, no más violencia, no más manipulación, no más hambre, no más miseria, no más ignorancia, no más pobreza, no más mala educación, no más desempleo, no más asesinatos, no más tranquilos reos, no más droga, no más píbaro, no más negocios sucios, no más presos inocentes, no más juicios injustos, no más milicia, no más grupos homicidas, no más patanes, soldados, no más corruptos policías, no más niños huérfanos, no más madres solteras, no más abuso sexual, no más mujeres rameras, no más intolerancia, no más egoísmo, no más desigualdades, no más racismo, no más. La impunidad sí se está construyendo y no vamos a permitir la impunidad. La impunidad es la incapacidad e ineficacia adrede del Estado y de la justicia para no esclarecer los hechos de asesinatos, los hechos de torturas, de masacres, de secuestros, de desplazamientos por parte del Estado colombiano. Y obviamente, como son ellos los que cometen los asesinatos, pues obviamente ellos guardan la impunidad para que no se conozca la verdad y ellos no sean delatados como culpables. Que se haga justicia, que eso es lo que queremos, que se haga justicia. Aquí, en la esquina privilegiada de Sudamérica, en este país llamado Colombia, al que la naturaleza premió con riquezas increíbles, transcurre la vida de cerca de 46 millones de seres humanos. Por esos caprichos de la naturaleza, en este rincón mágico de la Tierra, se localiza la selva del mundo con la mayor biodiversidad vegetal del planeta por centímetro cuadrado. Está ubicada entre la cordillera occidental de los Andes colombianos y el Océano Pacífico. Cerca del 35% de la majestuosa selva del Amazonas también es tierra colombiana. En este suelo bendecido se ocultan riquezas maravillosas, en las entrañas de las montañas que atraviesan el país. La tierra de este país es tan fértil que aquí crecen tantas flores de tan diversos colores y formas, suficientes para llevar de polo a polo los mensajes de todos los enamorados del planeta. De hecho, es el segundo exportador de flores del mundo. Aquí, el agua alcanza para dar y compartir. 2 océanos gobiernan sus playas y el resto de la tierra colombiana sacia su sed en miles de quebradas, cientos de lagunas, manglares, ciénagas asombrosas y ríos mágicos cristalinos, como este, que tiene 7 colores. O como este, el Atrato, que es el más caudaloso del mundo. Pero en este mismo lugar del mundo transcurre una de las más atroces realidades de las que tenga noticia la humanidad. Aquí, en este rincón del mundo, el cinismo de los terroristas no tiene límites. Descaradamente torturan, secuestran, desaparecen personas, masacran campesinos inocentes, roban sus tierras, los forzan a desplazarse, trafican con drogas, gobiernan bandas de sicarios, compran presidentes y todo a la luz del día, amparado siempre por la impunidad. Aquí en este país a los autores de crímenes atroces y de lesa humanidad
como los cometidos contra decenas de campesinos. Son invitados al Congreso de la República. Aceptados como financiadores legítimos de la campaña presidencial del actual mandatario de los colombianos y tratados con privilegios especiales cuando sus nexos con el narcotráfico y la muerte son tan claros. Aquí no se está negociando con gente que esté atacando al Estado, sino que esté apoyando el modelo de Estado que tenemos y apoyándolo militarmente y también ideológicamente. Salvatore Mancuso, me presento ante ustedes, ilustres compatriotas, honorables senadores y representantes de la República. Los estrechos vínculos entre la política colombiana y los paramilitares son de tal magnitud que 80 miembros del partido de gobierno están siendo investigados por planear masacres y homicidios junto con los terroristas de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y donde ellos mismos decían que eran un movimiento político, militar, antisubversivo. Una defensa muy abierta, muy explícita de la estrategia paramilitar, que antes nadie se atrevía a hacerla como se la hace ahora, ¿no? Antes le daba vergüenza a cualquier funcionario afirmar esas cosas, hoy día se las afirma sin ninguna vergüenza. Exigimos del presidente de la República un pronunciamiento público donde explique el porqué de la vinculación al narcoparamilitarismo de importantes figuras representantes de los movimientos políticos que lo apoyan. Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Las innumerables riquezas naturales que atesora el suroccidente de Colombia han estado siempre en la mira de los codiciosos del mundo, de los nacidos acá y de los que miran desde afuera. El agua, los bosques, el uranio, las selvas y el inmenso potencial económico que guarda el Pacífico colombiano. Por eso esta tierra ha visto correr la sangre de aborígenes, campesinos, afrodescendientes, obreros, estudiantes y de todo aquel que se interponga en la carrera de codicia de quienes ambicionan tener el control, no solo de la riqueza, sino de la existencia de los habitantes de la región. El gobierno colombiano ha tenido que reconocer ante la comunidad internacional que la barbarie en esta región hace parte de una sistemática violación de los convenios internacionales que protegen a la población civil. Han violado las normas internacionales en materia de derechos humanos, las normas colombianas, sino que también han participado activamente en el fenómeno del narcotráfico en nuestro país y en el mundo entero. Con el fortalecimiento de los carteles de la droga y la expansión de los proyectos hidroeléctricos, se inició un nuevo genocidio en la región, esta vez protagonizado por las bandas paramilitares de los bloques Calima, Farallones y Pacífico. Frente a las tibias aguas del océano más grande de la Tierra, en el lugar elegido por las yubartas, que son las ballenas más grandes del planeta para aparearse, se ubica el puerto de Nuestra Señora de la Buenaventura. Es hoy por hoy el puerto más importante de Colombia sobre el Pacífico. Hoy es tierra de horror, pobreza y desolación. El 11 de mayo del 2000, los paramilitares le hicieron saber a todos los pobladores de Buenaventura que venían a arrasar con todo. Asesinaron a 12 personas en Zabaleta y después dejaron su esquela de crímenes en localidades como Dagua, Agua Claro, Cisneros y toda la región del Naya. El abandono institucional en las riberas de los ríos Yurumanguí, Naya, Raposo, Anchicayá y Cajambre permitió que los paramilitares actuaran libremente. Allí la presencia del Estado se expresa en bombardeos, detenciones masivas y desapariciones forzadas. El 19 de abril de 2005 a las 2 de la tarde, la muerte tocó las puertas del barrio Punta del Este y Santa Cruz. Los cadáveres de los 12 muchachos aparecieron abandonados en la vía Simón Bolívar, muy cerca del aeropuerto de Buenaventura. Los cuerpos presentaban rastros de haber sido torturados, quemados con ácido y mutilados antes de morir. Quienes conocieron a las víctimas de tan terrible masacre dicen que el único error que cometieron los 12 jóvenes fue aceptar jugar un partido de fútbol en el que a cada uno se les prometió pagarle una suma irrisoria por divertirse. Sí, que iban a jugar un partido y el equipo que ganaba le pagaban 200 y el que perdía lo pagaban 60 para el transporte. Sí, todos los muchachos eran amantes
al fútbol. Entonces, por eso yo digo que quizás, si yo no fuera sido tan pobre, yo no había perdido a mi hijo. ¿Por qué? Ellos con ese entusiasmo de esos 200.000 pesos que iban a pagar, ellos se fueron. Una oferta que ningún muchacho despreciaría en Buenaventura. El puerto está habitado en su mayoría por afrocolombianos que sobreviven en condiciones atroces. La ausencia de servicios públicos es evidente, la pobreza avasalladora y el hambre cierta. Los miles de jóvenes que habitan estas barriadas tienen claro que para ellos nada ha sido, es o será fácil. La miseria que gobierna su existencia los ha llevado a pensar que estudiar es un privilegio de pocos, a considerar que conseguir un empleo formal con una remuneración justa es lo más cercano a una tarea imposible. Así que solo queda soñar. Y los sueños de progreso se limitan a 3 opciones. Colarse como polizón en un barco de estos que portan banderas de otros colores, que tal vez lo lleve a tierras lejanas, a países distantes, mágicos y sobre todo a lugares en donde sea posible ganarse la vida de manera honrada. La otra posibilidad es convertirse en un artista famoso, o simplemente soñar con empujar un balón. Dicen las personas que se acercan al puerto que nadie está a salvo en tierra firme. Los homicidios ahora se cuentan por decenas. Exijo al gobierno colombiano que sea más condescendiente con las madres y con todas las madres de Colombia para que esto no quede impune. Lo que más aterra a los familiares de las víctimas es la posibilidad de que ahora, con la aparente desmovilización de los paramilitares, todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por estas bandas de extrema derecha sean perdonados y sus crímenes sepultados en el olvido. Es necesario, antes de comenzar y de dar cualquier paso en un proceso de superación de la impunidad, es necesario desamordazar la voz de las víctimas. Y nosotros vemos que la voz de las víctimas continúa casi más que nunca amordazada. Las víctimas no pueden hablar sin correr altos riesgos. Con el hambre a cuestas, cansados de llorar a sus muertos y de esperar que el gobierno cumpla sus promesas, y sobre todo de ver cómo los paramilitares los obligan a desplazarse para quedarse con las pocas tierras que poseen, los indígenas del Cauca se armaron de palos y de valor para enfrentar la impunidad. Llevan 15 años tratando de que se haga justicia sobre la aterradora masacre que perpetró un comando paramilitar al servicio del narcotráfico en complicidad con miembros de la fuerza pública en Caloto, Cauca. Allí 20 indígenas fueron atados de pies y manos y luego asesinados con tiros certeros de fusil, pocos días antes de la Navidad de 1991. La misma tierra se sacudirá por la injusticia del hombre. Las comunidades indígenas tuvieron que llevar el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el gobierno colombiano reconociera su responsabilidad en el terrible crimen. Como los indígenas se negaron a recibir dinero, el gobierno se comprometió con ellos a entregarles a modo de reparación 15.663 hectáreas de tierra plana. Hasta que hubo la masacre del Nilo, allí dijeron ya no vamos a dejar que de verdad sigan estas acciones, que fue por culpa del gobierno, hubo esa masacre, y el gobierno se comprometió. Ese fue uno de los, yo creo que los acuerdos más grandes que donde se habló ya, que era de 15.600 hectáreas, dijo listo, sí, reconozco, han estado abandonados, y vamos a aportar en tierra y en los demás programas, no solamente era tierra, sino también los otros sectores, los otros programas. Pero no ha sido, ya que desde el 91 a esta fecha, ya va para 17 años. Las pocas tierras que les han devuelto están en la montaña y completamente erosionadas. Se necesitan millones de pesos para recuperar sus suelos. Pero cada vez que han intentado hablar de justicia solo han recibido gases, metralla y disparos de fusil. Nos dieron 10 minutos que teníamos que salirnos de acá. Y nosotros le dijimos que nosotros no salíamos, que en 10 minutos no salíamos, que nosotros queríamos era dialogar y ellos dijeron que no. Y eso fue de una que ellos fueron tirándonos gas y de una ellos entraron allá y ya la gente pues al ver que nos tiraron gas pues al más nos tocó, como dice, con lo mismo tirarle a ellos
En esta protesta fue asesinado por la espalda un joven indígena que solo se defendía de la agresión del destacamento de la policía, que llegó a desalojarlos de la carretera que ocupaban pacíficamente. Fue masacrado con un disparo que le salió acá en la cara, desfigurándolo totalmente. Pero a los indígenas no solo los han asesinado por la espalda, sino de formas horrendas e impensables para un ser humano. En abril de 2001, cerca de 100 personas, entre las que se cuentan campesinos, indígenas y afrodescendientes, fueron descuartizados brutalmente por sus asesinos. Después ya él va en el suelo, le quitaron la misma peinilla de él y lo machetearon, lo picaron. Lo único que piden los indígenas es claridad sobre los crímenes y tierras para labrarlas con el sudor de su frente. Para ellos, vivir de la tierra y para la tierra es el más sagrado de los deberes de un hombre. Y para que esa impunidad tome fuerza, para que esa impunidad se legitime, entonces ellos empiezan a deslegitimar las acciones sociales diciendo que están permeadas por la subversión, que están coordinadas con la subversión, para que entonces un compañero indígena o un compañero campesino o un compañero afro que muera en una acción directa por la defensa a sus derechos, entonces sea tomado o sea denominado como un guerrillero y como tal muera. Don Jorge Conta dice que los indígenas del Cauca se juraron hace muchos años no volver a bajar la cabeza y que están dispuestos a pagar el precio que sea por la defensa de sus tierras y su dignidad como pueblo. Aquí ya toca ir a la práctica y entremos a trabajar la tierra. Pero entonces el gobierno, como dicen, siempre nos califica de que subversivos, nunca entiende que es una necesidad de tierra. Por los muertos indígenas no hay un solo detenido en la cárcel, aunque aquí, en las montañas del Cauca, todos conozcan bien los rostros y los nombres de los asesinos. Con tristeza dicen los viejos indígenas del Cabildo, que para ellos, para los indígenas no hay justicia sino lo de siempre, la sórdida y maligna impunidad que gobierna la historia de Colombia. Por eso los jóvenes aseguran que no están dispuestos a callarse las verdades y mucho menos a soportar un día más esa condena llamada impunidad. La Universidad del Valle es el único claustro educativo del mundo que tiene que graduar a sus alumnos después de ser asesinados. El 13 de octubre de 2006, la rectoría del Alma Mater le confirió el grado profesional a 3 de los mejores estudiantes que han pasado por esta universidad, quienes murieron avaliados. A Johnny Silva lo mataron a las 6:30 de la tarde del 22 de septiembre. Cuando ya caía la tarde, 3 disparos silenciaron las voces de los estudiantes que protestaban contra la firma del Tratado de Libre Comercio. También dejaron de sonar las bombas de gas que la policía lanzaba contra los jóvenes que se hallaban en la entrada de la universidad. Entonces ya empiezan a gritar, un herido, un herido. Entonces yo con los compañeros que íbamos corremos en esa dirección. Este joven estaba en la universidad ese fatídico día, a unos cuantos metros del lugar en donde cayó Johnny. Cuando se oyen los disparos, lo que dicen los compañeros es que Johnny va ahí, y ahí cae. En los pasillos y en el campus de la universidad, nadie tiene dudas sobre quiénes fueron los asesinos de este muchacho, quien fuera uno de los mejores estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad del Valle. Un muchacho sencillo, de mirada limpia y brillante como pocos. La comunidad caleña, la comunidad de aquí de Cali, tendría que hacerse la pregunta por la vida de Johnny Silva. Pero sí, ya hay pruebas 100% que fue un terrorista del Estado que mató a Johnny dentro del campus de la universidad. ¿La fuerza pública en ningún momento ingresó a las instalaciones de la universidad? En lo que tenemos recopilado hasta ahora, a esa conclusión llegamos. El crimen, el asesinato de este compañero lo comete la policía. Y no vamos a descansar hasta que para nosotros no se esclarezca, porque para nosotros la tenemos clara y sabemos quién es, hasta tanto no se haga justicia. Y en ese sentido no vamos a desfallecer, compañeros. El comandante de la Policía Metropolitana, el señor Coronel Gómez Méndez, lo seleccionamos con lupa para poder enfrentar el desafío de derrotar el terrorismo acá. Y él me ha dado la doble seguridad de que la policía no entró a la universidad y que la policía no estaba armada.
que tenía simplemente cascos y escudos. Desde que mataron a su hijo del alma, los Silva no han tenido un solo día de paz. Les atormenta el silencio de la justicia, la impunidad y sobre todo el recuerdo de los sueños de su hijo hechos pedazos. Entonces él me decía que él nunca iba a parar de estudiar. Yo voy a estudiar toda la vida y yo quiero ser algún día y me quiero ganar el premio Nobel, pero para eso tengo que estudiar, decía él. Frente al cadáver de su hijo, don Wilmar se juró a sí mismo que no descansaría hasta esclarecer el crimen de su muchacho. Él y su esposa han recorrido Cali de arriba abajo y de abajo arriba en busca de la verdad. En el caso de Johnny, yo hasta lo que pude analizar, lo que yo pude recoger, se está construyendo la impunidad. Se está dilatando el caso, hay mucha dilación. Sin embargo, los Silva han comenzado a estrellarse con lo de siempre, con la sobrecogedora maldición de la impunidad. Me embolató el caso 4 meses colocándome 5 fiscales, 1.200 hojas. Hasta ahí, eso es muy delicado para una investigación donde todo se confunde, todo se embolata. Cada vez que don Wilmar se acerca a descubrir claramente el nombre del hombre del escuadrón antimotines que le disparó a Johnny, es amenazado de muerte. La mayor prueba son las personas que allí estuvieron y que hoy en día son amenazadas. Estos muchachos todos están amenazados por esos organismos del Estado. Los estudiantes, compañeros de Johnny y sus padres, saben que el joven jamás en su vida tocó un arma y que nunca se atrevió a lastimar a otros, ni con el pensamiento. Por eso nadie entiende por qué tiene que quedarse en silencio el homicidio de un inocente. Estamos trabajando en esto de la no impunidad, pero a mí, yo personalmente no me voy a quedar callado. Yo voy a seguir este caso hasta donde más se pueda. Un año después de la muerte de Johnny Silva, los estudiantes de la Universidad del Valle nuevamente se vistieron de luto. Esta vez para sepultar a Julián Hurtado, un estudiante de atención prehospitalaria, un líder estudiantil que hacía parte de la Comisión de la Verdad que investigaba el caso de Johnny Silva. Julián fue asesinado a pocos metros de su casa. Un disparo certero en la cabeza le quitó la vida. 2 sicarios, una mujer y un hombre, le dispararon. A William Javier Ortiz, otro estudiante de la Universidad del Valle de la Facultad de Ciencias Sociales, también lo mataron sicarios, que le dispararon desde una moto, en un parque del municipio de Yumbo. Las investigaciones por estos crímenes tampoco arrojan resultados. Las fuerzas paramilitares tienen un capítulo, en su libro sobre problemas colombianos, hay un capítulo que se llama Giro en la U, donde el planteamiento central es que la universidad pública es un centro de izquierdistas, de guerrilleros, de revolucionarios, y por lo tanto hay que dar un giro en la U hacia la derecha. Absolutamente de ninguna manera permitir que la Universidad Nacional se convierta en un refugio de terroristas. En Colombia han sido asesinados más de 2.500 estudiantes en circunstancias igualmente confusas, pero aquí nadie responde. El 31 de julio de 1999, los pueblos y los caseríos del centro del Valle aparecieron inundados de letreros que anunciaban la llegada del bloque paramilitar Calima. Primero asesinaron indiscriminadamente a cientos de campesinos y luego, siguiendo la tradición de muertes horrendas, como las ocurridas durante la década de los 90, en los municipios de Trujillo y Río Frío, asesinaron a 24 campesinos en el corregimiento de Alaska, en el municipio de Buga. Estos crímenes desarticularon en pocos días uno de los movimientos campesinos más organizados y fuertes del país. Los miembros de la Asociación Campesina del Valle del Cauca, ACACEVA, fueron exterminados uno tras otro. A estos homicidios le siguieron los de importantes líderes sindicales de Bugalagrande, Sevilla y Cartago. Bastante bien. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo amanecieron todos? Comandante. A pesar de todo lo que se diga por estos días en Colombia, los campesinos del centro del Valle, nadie los convence de que los paramilitares se desmovilizaron. La razón es muy simple: siguen apareciendo muertos los líderes sindicales, los líderes cívicos y los campesinos. Y ahora es peor que antes, ya como no hay de estos grupos a quien darles esa autoría, ¿sí? Se escudan en unas nuevas formas de paramilitarismo, pero que son amorfos, donde uno no sabe si son paramilitares o son del narcotráfico o son del mismo Estado. Hablar de derechos humanos en el país y en el centro del Valle es comenzar a temblar de nervios,
la situación ha sido crítica, lo que pasa en la cordillera, en cada uno de los municipios donde se trabaja, lo que se escucha a los campesinos. En ese momento casi que podríamos decir que uno como que se olvidó de todo lo que pasa. Nos han impuesto una amnesia y una amnesia obligatoria. Aquel que no se olvide lo que pasó está condenado a morir. En el centro del valle todavía seguimos encontrando el corte franela, los descuartizados, los picados. Se calcula que al menos 620 personas han sido asesinadas durante los últimos años en esta región del occidente colombiano. La mayoría en hechos absolutamente inexplicables. Cuando uno hace el análisis y el recuento de estos casos, uno ve que se trata de prácticas sistemáticas que han estado enfocadas a la destrucción de todos los movimientos sociales. Hay total impunidad, ¿por qué? Porque a pesar de que se presentan, se presentan pruebas, a pesar de que se presentan las denuncias, de que se llevan los testigos, por lo general siempre es la institución del Estado la que tiene la verdad y la que tiene como la voz oficial. Ni uno solo de los crímenes cometidos contra la población del centro del valle han sido esclarecidos. Un manto de impunidad se cierne sobre ellos. Y se les ha colocado una cortina sobre estos crímenes y siempre tratan de disculparlos, es que fue por motivos pasionales, por problemas de otra índole, pero nunca reconocen el perfil político. Como si fuera poco, las cabeceras municipales de esta región han visto duplicada su población en menos de 6 años por cuenta del desplazamiento forzado. Pero la muerte de campesinos también se extiende a la zona rural de Cali. El 11 de marzo de 2006, José Orlando Giraldo, un campesino de 47 años de edad, fue asesinado por el batallón de alta montaña número 3. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué pasó en la cabeza de él? ¿Un golpe? ¿Un disparo le revienta la cabeza a una persona así? O sea que lo remataron en el suelo. La unidad del ejército implicada en el homicidio aseguró que el campesino les había disparado primero porque era guerrillero. Sin embargo, las pruebas de balística cuentan otra verdad. Después lo sacaron de acá y lo mataron afuera. El cuerpo de mi papá fue torturado, que la escena del crimen no es esa, que obviamente a mi papá no lo mataron allí. ¿Por qué? Porque es que el cuerpo está en tal estado que no es proporcional con la sangre que hay en el lugar. Los militares que mataron al señor Giraldo están siendo investigados por asesinar a lo largo y ancho del Valle del Cauca decenas de pobladores, atendiendo las órdenes de los jefes paramilitares de la región, que trabajan para los poderosos carteles de la droga. Los trabajadores de las empresas públicas de Cali han defendido con su vida el patrimonio de cerca de 2.600.000 colombianos que habitan la capital del Valle del Cauca. Tenemos que decir que nuestra lucha se ha empeñado absoluta y exclusivamente en contra del modelo, contra la privatización de empresas municipales de Cali y particularmente contra la corrupción, que es un ingrediente muy importante del capitalismo salvaje, al tenor de la privatización de las empresas estatales en el mundo. Al soldado hay que formarlo en la convicción de la agresividad. El gobierno, asustado por la firme decisión de la comunidad caleña y de los trabajadores de defender la empresa y los derechos de todos, puso en marcha un macabro plan de exterminio que fue conocido como la Operación Dragón. La Operación Dragón es un plan que se desarrolló y se ejecutó en el año 2004 en la búsqueda de asesinar a los dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos en el suroccidente colombiano y más concretamente en el Valle del Cauca. Esto era una operación dirigida hacia el sindicato de las empresas municipales de Cali.
Se trataba de destruir el sindicato de EMCALI y asesinar a las personas que se opusieran de alguna manera a la venta de la empresa de servicios públicos más importante del suroccidente colombiano a un socio extranjero. Lo que están era fraguando un plan siniestro para asesinarnos a quienes venimos haciendo oposición, luchando contra la corrupción, denunciando la violación de derechos humanos y quienes no creemos en un modelo como el actual y quienes creemos que la privatización, la liquidación, la venta del Estado no es sano, no es bueno y genera más hambre y más pobreza en nuestro país. Mientras tanto, el plan de muerte avanzaba. Afirmativo, procedo a informar. Durante meses una red paralela de inteligencia, operada por militares activos y en retiro, siguió en Cali, Medellín, Barranquilla, Ibagué y Bogotá a dirigentes políticos, sindicales y sociales, con el único propósito de asesinarlos. Y esto es un plan que definitivamente se logró enfrentar y se logró descubrir a partir de informaciones y a partir de hechos que definitivamente hoy los conoce la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, y que a medida en que van transcurriendo los días se va demostrando plenamente cómo el Estado, cómo el gobierno nacional con sus funcionarios y miembros del ejército han estado detrás de este plan. Fiscalía, señora, tranquila. ¿Con quién está? ¿Con quién está? Se allanaron varios apartamentos y las pruebas aparecieron ahí, una sobre otra. Se comprobó que un teniente coronel de nombre Julián Villate había intercambiado información sobre las actividades de los líderes sociales que estaban en la mira de la Operación Dragón. Personas al servicio de los militares confesaron ante la Fiscalía que incluso ya se había cancelado en una oficina de sicarios la suma correspondiente a los asesinatos de Alexander López, Berenice Zeleita y Luis Hernández. La Operación Dragón, como su nombre lo dice, es una estrategia que viene desde altos funcionarios del gobierno nacional, encabeza la Superintendente de Servicios Públicos y naturalmente operativizado por miembros del Ejército Nacional. Después que la Operación Dragón fue puesta al descubierto ante la opinión pública, comenzó a andar el plan B de los terroristas de Estado. Ahora trabajan día y noche montando pruebas para vincular a 29 dirigentes del Valle del Cauca con organizaciones guerrilleras. Al mejor estilo de la política de seguridad democrática, pretendían hacer una redada colectiva, similar a cualquiera de las 6.600 adelantadas en el primer cuatrenio del presidente Álvaro Uribe. Estamos muy lejos de tener un sistema judicial fiable. En los últimos años hemos asistido a un colapso ético de la justicia y particularmente de la Fiscalía. El derecho internacional humanitario establece que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, que no son indultables y mucho menos susceptibles de amnistías. Sin embargo, en Colombia, a varios de los más grandes criminales de guerra de los que se tenga noticia en el mundo, autores de genocidios, desapariciones, ejecuciones, desplazamientos y torturas, se les acaba de premiar con la expedición de una ley llamada de Justicia y Paz, a la que muchos expertos consideran un verdadero monumento a la impunidad. Esta ley de Justicia y Paz es una ley que busca impunidad, es una ley que definitivamente protege mafiosos y que protege violadores del derecho internacional humanitario. Aquí nosotros no encontramos de ninguna manera ni justicia, ni verdad, ni reparación. Por el contrario, lo que encontramos con esta ley de Justicia y Paz es impunidad, mayor dolor y definitivamente, como lo hemos venido manifestando, esta ley de Justicia y Paz es un acuerdo entre amigos que se ha hecho en nuestro país. En todos estos crímenes hay como un derroche de sevicia. Han hecho esta destrucción con una crueldad que es difícil de imaginar en otros ámbitos, ¿no? Y me parece que cuando uno piensa que todo eso es lo que quieren dejar en la impunidad, eso es mucho más grave. Es decir, es una ofensa a la humanidad como humanidad muy grande.
Financiada por el narcotráfico, mi país pasa por un momento trágico. Para estabilidad decretada, guerra tangible ocasionada, promocionada por los insensibles, y se incrementan las formas radicales de injusticia. Los alzados en armas fortalecen sus milicias. Son muchos los territorios robados por los violentos y muchos los campesinos que por sus tierras han muerto. Asesinatos legales cometidos por el Estado, pero mientras esto pasa el pueblo sigue engañado. El futuro está perdido, la desesperanza vence, pero entre tantas cosas nuestras vidas no perecen. Estos versos son homenajes a los camaradas caídos que peleando por la dignidad fueron abatidos, pero los que estamos vivos tenemos un objetivo: luchar por una patria justa para nuestros hijos, obreros amas de casa.